Hola, buenas. Espero que estén muy bien. Les habla Óscar Riquelme Gálvez. Soy magíster en Historia Contemporánea de Chile y actualmente doctorando en Historia en la Universidad de Chile. Les hablo desde Maipú, uno de los sectores más industriales de la capital de Santiago de Chile. Y hay un verano bastante caluroso ahora, debo decir. Y bueno, lo que pensaba para hoy hacer es una breve reflexión sobre Eric Hobsbawm y sus contribuciones. Mm, la verdad es que no es un video que esté pensado para un público académico, para nada. Hay otros espacios, están las revistas universitarias, están los seminarios, las jornadas. En realidad, pensando más en el público de YouTube, que es muy amplio, esto está más pensado para el chico que quiere motivarse a estudiar historia o alguna carrera en torno a las humanidades o las ciencias sociales o el mismo estudiante de pregrado. Pues lo que les planteo inicialmente es, bueno, ir una aproximación, una entrada bastante ligera a Eric Hobsbawm, a la producción historiográfica de Eric Hobsbawm principalmente. Bueno, Eric Hobsbawm, ¿quién es Eric Hobsbawm? Es el historiador británico, uno de los grandes historiadores, sino uno de los más importantes historiadores del siglo XX, en conjunto con George Roudet, Jack Ross, Mark Bloch, eh, Edward Parman Thompson, Jack Le Goff, entre otros. Pero Hobsbawm sin duda es uno de los principales. Y tenemos la suerte, sobre todo para el público latinoamericano, de contar con las importantes publicaciones de Editorial Crítica. Eh, la era de las revoluciones, de Eric Hobsbawm. Es un estudio que Hobsbawm publica en 1962. Eh, bueno, la verdad es que los textos que continúan, que, sus, que siguen, que continúan a la era de la revolución, la era del capital, de 1975, son todos publicados por Editorial Crítica. La era del imperio. La era del imperio es un texto que continuamente eh, termina la trilogía de la era de las revoluciones de Hobsbawm. Eh, bueno, es un texto mucho más tardío, a diferencia de la era de las revoluciones, que ya es de los 60, la era del capital es de los 70, y ya la era del imperio es aproximadamente de 1900, no, también es de 1987 aproximadamente, por esos años. Eh, es decir, Hobsbawm sacó cada texto eh, por cada década. Y la continuación natural de esta trilogía, del largo siglo XIX, ya voy a hablar de eso. Ya voy a hablar de eso. Primero quiero hablar de las ediciones del libro. Es la historia del siglo XX. Esta es una edición más no es la actual edición que uno se topa en las librerías, que se topa en la librería Antártica aquí en Chile o en la Casa del Libro en España. No, es una edición de 2012 aproximadamente, un poco más anterior. Eh, y bueno, pero este texto lo publica Hobsbawm en 1995. Y hay diferencias sustanciales entre estos textos. Eh, pues, bueno, antes de comenzar con eso, Editorial Crítica tiene sus licencias, publica todos los trabajos de Hobsbawm, están prácticamente publicados por la Editorial Crítica, inclusive compilaciones de artículos que Hobsbawm fue sacando, que bueno, que están recopilados en Guerra y Paz en el siglo XXI, que se puede decir que es una continuación natural de la historia del siglo XX, o la era de los extremos, que también es conocido con ese nombre del texto. Pero bueno, Hobsbawm, su principal contribución radica en que justamente plantea aproximaciones, metodologías que son bastante novedosas para abordar el estudio de la historia. Eh, bueno, como primer punto, la era de las revoluciones. El texto de la era de las revoluciones es un texto que comienza en 1785, parte como punto inicial las dos grandes revoluciones que él plantea.
la revolución, por un lado, política, que influye en la Revolución Francesa, que la idea de la ilustración, principalmente, que no solamente permean en Francia, bueno, está el fenómeno también dual de la Revolución Norteamericana, esa revolución atlántica que está constantemente ahí latente, pues la continuación a través de otros medios de esta revolución que genera las guerras napoleónicas, y que también genera su impacto, genera sus propios impactos. Esto lo estudia muy bien John Lynch, las revoluciones hispanoamericanas, con las independencias de las colonias. Y que bueno, esto no se va a frenar en 1826, cuando ya están terminando las revoluciones hispanoamericanas en el continente, sino que van a continuar con, con los levantamientos, con las rebeliones, de 1831 y también de 1848. Entonces, es ahí donde termina el texto. Pero por otro lado, tenemos otro proceso importante, que es el de la Revolución Industrial. Y aquí me quiero detener un poco, porque Hobsbawm, al igual que los otros textos, al igual que la Era del Capital, que, que termina en 1875, con lo que él denomina el comienzo de la era de los imperios, y ahí comienza su tercer volumen, que terminaría con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, Hobsbawm no se fija en los acontecimientos, Hobsbawm se fija en las estructuras. Eso es muy importante, porque Hobsbawm, al fijarse en los grandes procesos por sobre los acontecimientos, lo que prima en su metodología es lo temático. Sus textos no están divididos por acontecimientos, están divididos por temas, por la tierra, la industria, los avances tecnológicos, periodos de paz, periodos de guerra, el nacionalismo, son tópicos que él toca. No es un libro que necesariamente comienza en una fecha y termina en una fecha, sino que él va jugando por temas dentro de esas grandes temporalidades que él abarca. Y eso es muy relevante, porque lo que él plantea no es un predominio mitológico de una historia política, para nada. Lo que prima acá es constantemente el número, el dato duro, y la comparación. La comparación es muy importante para Hobsbawm. Es muy importante para esta metodología, pues fue una metodología muy popular en la década de los 70, principalmente. Y bueno, y hasta el día de hoy ha mantenido sus propias influencias. Eh, son, son en esencia metodologías que no solamente primó Hobsbawm, también la ha utilizado Jacques Droz, Georges Roudet. Era muy en boga en la época del estructuralismo, en esencia. Y, y bueno, un punto muy importante acá es que primar el número, primar la comparación, y aquí hay una novedad muy interesante, le permite a esta disciplina dialogar con otras disciplinas, que son disciplinas como la economía, la geografía, la sociología. Son, en esencia, la historia transformada en una ciencia social más. Y, y esto apela a la transdisciplinariedad de la historia. Aquí hay una novedad y que se ha marcado hasta el día de hoy. La historia no puede ser una disciplina encerrada. Además que es el periodo donde la historia se comienza a nutrir de conceptos nuevos, conceptos que en esencia no son propios de la historia, sino que son de disciplinas aliadas. Eh, Eso es muy importante. Y bueno, estas nuevas aproximaciones lo que han generado es justamente el alzamiento de nuevos actores sociales. Ya no es el gran Estado, ¿no? Ya no es la política la dominante, son otros actores sociales. El obrero, pero ya no necesariamente es el obrero proletario que primó tanto la historia marxista clásica, no. Como dice Edward Palmer Thompson, eh, una figura cultural que va más allá del obrero. Ahí surgen otras reminiscencias,
el obrero joven, el poblador, sus capacidades organizativas. Son otras formas, otras aproximaciones de acercarse a la historia, las que han posibilitado. Y bueno, otro punto interesante que plantea Hobsbawm acá, y me gustaría recalcar, es la periodicidad, el uso de las periodicidades, que este quizá es uno de los puntos más comunes y más conocidos de Hobsbawm, porque Eric Hobsbawm plantea la existencia de un largo siglo XIX, que como habrán visto, había hablado de 1775, no, 1789, con el comienzo de la Revolución Francesa, es cierto eso. Comienza ahí el siglo XIX y termina en 1914, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es un siglo XIX bastante largo, dominado por el fenómeno de la industrialización en Occidente, dominado por una primera industrialización, la del carbón, la del hierro, y luego la industria química de la electricidad, en esencia, la del auge del capitalismo, las revoluciones liberales, el fenómeno del nacionalismo y los imperios. O sea, son tópicos que están ahí constantemente en este largo siglo XIX, que son abordados de esta trilogía, y que hablan de un siglo XIX muy extenso. Y en la era de los extremos, o la historia del siglo XX, es más fácil identificar, dividir, bueno, es un solo tomo, pero puede ser dividido en 3 grandes capítulos. La era de las catástrofes, que parten con la Primera Guerra Mundial y terminan con la Segunda Guerra Mundial, o sea, un periodo, son largos 30 años de conflictividad, con un interludio de periodo de paz, pero es una paz bastante convulsionada, con el ascenso de los extremos, los totalitarismos, y también con periodos de guerra focalizadas. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial, por lo general, y esto también es un punto en el que peca Hobsbawm, parte con la guerra europea. Pero no es así, la Segunda Guerra Mundial, y esto Anthony Beevor lo estudiaba muy bien, parte mucho antes. Es un conflicto que parte con Japón, con la invasión en China. Otros también, como Julián Casanova, dirían, no, esto es un conflicto que, que- que- que presenta unos antecedentes muy explícitos en la Guerra Civil Española. Pero Hobsbawm es un precedente a estos autores, sin duda alguna, y Hobsbawm, por otro lado, además, plantea estas periodicidades que son muy interesantes porque hablan de un siglo XX que es corto. O sea, termina esta era de las catástrofes en 1945 y viene la Edad de Oro, la era de la prosperidad para Occidente, en esencia. Viene los nacionalismos, las independencias en el tercer mundo. Eh, las últimas reminiscencias que quedan tanto en América Latina como en África, en Asia principalmente, con la caída de estos grandes imperios europeos. Eh, pero eso va acompañado de un avance tecnológico impresionante. La era del baby boom, el desarrollo del estado de bienestar, el, el- el desarrollo de políticas sociales muy innovadoras, el desarrollo también urbano de la vivienda social, la arquitectura moderna que empieza a, a permear en las grandes capitales, y que hay una preocupación por el Estado en entregar vivienda social, en la época la época de oro de la vivienda social, para los obreros jóvenes. Es una época bastante interesante, pero que se empieza a decaer ya a partir de la década de los 70, con la crisis del estado de bienestar, y ahí viene la caída del socialismo. Y ahí sería otro capítulo de la era de los extremos, y que justamente para Hobsbawm termina tanto con la caída del muro de Berlín como con la caída de la Unión Soviética. Para él, el siglo XX termina en ese estadio, y luego comenzaría el siglo XXI, que sería un siglo XXI en esencia más largo, porque parte mucho antes, parte en 1991. Bueno, esa es la periodicidad que entrega Eric Hobsbawm. Y bueno, han habido otras contribuciones que él plantea. En el texto, a partir de estos grandes textos se generan ciertas hebras que Hobsbawm sabe explotar muy bien. Revolucionarios, donde plantea ciertas formas organizativas políticas, de levantamiento, muy interesante el libro. Y por otro lado, la beta del nacionalismo.
Naciones y Nacionalismo, de 1780. También publicado por la editorial Crítica. Eh, También tiene otro texto en coautoría, que es La invención de la tradición, que plantea, en cierto sentido, la misma problemática y que uno puede complementar muy bien con el texto de La comunidad imaginada de Benedict Anderson, que es el fenómeno justamente del nacionalismo y la creación de los Estados-naciones. Son contribuciones bien interesantes y me gustaría detenerme y quedarme con el tópico de la ruptura, que pienso ahí es un fenómeno muy relevante, pues, ¿dónde plantea la ruptura histórica entonces? Por ejemplo, acá en Chile. ¿Dónde se plantean esas rupturas históricas? ¿Dónde parte el siglo XIX en Chile? ¿Dónde parte el siglo XX? ¿Dónde termina? ¿Dónde terminar? ¿Terminan con un acontecimiento histórico importante? ¿Terminan con un proceso? ¿Mm? Hay un consenso historiográfico muy importante en posicionar el comienzo del siglo XX chileno en 1810, con el comienzo del proceso autonomista y que derivaría en la revolución independentista, con la monarquía hispánica. Pero, ¿dónde termina este siglo? ¿Es un siglo corto? ¿Termina en 1891 con la guerra civil chilena y el ascenso de la época parlamentaria? Y también el fenómeno de la cuestión social, que comienza a generar sus propias rebeliones en las ciudades salitreras y en la ciudad de Santiago, en la capital. ¿O es un siglo XIX largo, que termina en 1925, con la instalación de una nueva constitución, con el ascenso de una clase media, con el crecimiento de un Estado, con con el desarrollo de una construcción política, de partidos políticos modernos, contemporáneos, que se identifican con un centro, que se identifican con la izquierda, que se identifican con una derecha? ¿Dónde, dónde, dónde, eh, dónde marcar el cierre? Si instalamos un siglo XIX chileno largo, entonces estaríamos hablando de un siglo XX chileno corto, porque terminaría. Si no termina el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado, que ese sería el acontecimiento monstruo, que daría la bienvenida a la contemporaneidad chilena del siglo XXI, o si no, el 11 de marzo de 1990, con la llegada de la concertación por la democracia. Sin duda, sin duda, ese puede ser un punto, pero también depende de mucho en donde uno plantee la interrogante histórica, la pregunta. La pregunta histórica plantea muchas veces dónde comenzamos y dónde terminamos y en qué espacio nos detenemos, porque también la historia hay que recordar no es solamente una ciencia del tiempo, que estudia el tiempo, también estudia el espacio. Y la pregunta, la interrogante histórica, ayuda a posicionarse sobre esos dos ámbitos, la temporalidad por un lado y el espacio por el otro. Pero también depende mucho de la aproximación que uno lo aborde. La aproximación política te va a dar una cierta temporalidad, pero también te lo va a dar una aproximación económica. Por ejemplo, si hablamos de una aproximación económica, el siglo XXI chileno no estaría comenzando en 1990 o 1973. Eso se desplaza en 1975 con las primeras políticas de shock neoliberal. Pero el desplazamiento político, ahí sí se podría posicionar en 1973 o 1990, pero todo depende de donde uno instale la pregunta, la interrogante. Eso nos plantea que estas periodificaciones, estas rupturas, varían mucho dependiendo de la experiencia nacional en la que nosotros nos posicionemos. Es decir, como habrán visto, la periodificación que nos entrega Hobsbawm no es replicable en su totalidad. Varía. En eso pienso yo para el caso de la historia estadounidense, por ejemplo. El siglo XXI norteamericano, estadounidense principalmente, quizás no comience eh, con la caída de la Unión Soviética ese 21 de diciembre de 1991,
sino que, por el contrario, comienza el 11 de septiembre del 2001 con la caída de las Torres Gemelas, y que genera un cambio de paradigma eh, importantísimo, que hasta el día de hoy tiene sus propias consecuencias. Ese es el acontecimiento monstruo. Eso sin duda es importante, eh, considerar las rupturas. Y bueno, en eso ustedes los invitaría a adentrarse, si es que les interesa ese punto. Bueno, Enzo Traverso, la historia como campo de batalla, genera una reflexión bastante interesante, y de hecho hay un apartado que es completo dedicado a Hobsbawm, donde cómo interpretar las violencias del siglo XX. Pues ahí está el gran conflicto. Interpretamos el siglo XX como un siglo netamente de violencias. ¿Cómo la memoria finalmente logra identificar al siglo, a este periodo, a la época contemporánea, finalmente, eh, luego de la caída de las utopías? Es un siglo de conquistas sociales, es un siglo de netamente violencia. ¿m? Parece ser que, bueno, y esto lo plantea Traverso, no me quiero detener acá, pero la caída de las utopías en esencia agota, agota la memoria de las luchas sociales. Y lo que conquista finalmente es justamente una memoria de los derechos humanos, pero que queda prácticamente en el plano discursivo. Y en eso muy bien alcanza a profundizar Eric Hobsbawm en Guerra y Paz en el siglo XXI, a hablar del imperialismo de los derechos humanos, que está muy bien representado en la figura de Estados Unidos como potencia militar hoy en día. Utilizar como justificativo los crímenes de lesa humanidad para invadir países. El caso de Libia es paradigmático. Eh, pero bueno, el caso de los actores sociales, de los nuevos actores sociales, pues muy interesante. Y no lo quiero dejar escapar, eh, a- asumiendo el costo de que este video se va a extender un poco más. Pero para el caso de la situación chilena, pues sí que ha sido muy relevante, porque historiográficamente en los años 80, con la llegada de la nueva historia social chilena, pues mm, con las contribuciones de Sergio Grés, de Gabriel Salazar, Leonardo León, María Angélica Ñanes, son, apelan justamente a, a instalar el estudio de estos nuevos actores sociales, y que ya a partir de la segunda mitad de los 90 y a principios del 2000, con las importantes contribuciones de Pedro Milos, Mario Garcés, José Bengoa, va, va, va a llevar un estadio mucho más allá. eh, Estas influencias que están ahí implícitamente, y que nos ayudan a abordar la historia desde aproximaciones que, que ayudan a complejizar la historiografía. Si bien la editorial LOM ha sido muy relevante en ese sentido, en publicar estas contribuciones, el caso de Gabriel Salazar fue enigmático, y me atrevo a decir que muy particular para el caso latinoamericano, con el estudio de labradores, peones y proletarios. Ayuda a instalar el fenómeno de los estudios, de una aproximación cultural y la nueva historia, la nueva historia social. Eh, y con la aparición de estas nuevas figuras, que finalmente los historiadores antes mencionados estudiarían. La figura del poblador, la figura del obrero joven. Pero lo interesante y lo que ha ayudado a instalar muy bien Sergio Grés recientemente, Luis Tilleman también sigue en esa dirección, es relacionar la historia social con la política incluida. Pues una de las consecuencias que primó con Gabriel Salazar fue justamente mirar la historia social, pero excluyendo a la política. Y ha habido un retorno a lo político, un cierto retorno a lo político, desde una aproximación social. ¿m? Y eso es relevante, eso es relevante. En ese sentido, los textos de Gabriel Salazar han envejecido un poco, es cierto, han envejecido, se nota ya sus años, a pesar de que son estudios de 1990, son recientes. ¿m? Bueno, los estudios de Hobsbawm también se le dan sus años, pero también han envejecido bien,
para el caso de Hobsbawm, los textos han envejecido bien, en su mayoría, en su mayoría. Porque también uno de los problemas de Hobsbawm es que peca de ser muy eurocéntrico. Para el caso latinoamericano, no son profundizaciones muy, muy extensas, son más ligeras, pero su influencia metodológica eh, ha impactado bastante, ha impactado bastante. Y sin duda, y con esto quiero terminar, pienso yo, la disciplina de la historia, el estudio de la historia, eh, está en estudiar acontecimientos, eventos, procesos históricos, pero acercando, dialogando múltiples aproximaciones. No solamente centrándonos, encasillándonos en una aproximación política, sino hacerla dialogar con aproximaciones económicas, sociales. Sin duda aquí, y, y el que me estará escuchando notará, no he abordado la aproximación cultural, el giro lingüístico, los nuevos acercamientos. Sin duda ahí hay contribuciones bastante importantes, y eso lo ha contribuido muy bien el Instituto de Historia de la Universidad Católica, al estudiar la historia desde una aproximación cultural y de un enfoque urbano. El enfoque de los estudios urbanos ah, también está muy nuevo, es muy potente. Si bien a finales del siglo XX Gabriel Guarda hizo una contribución muy relevante, Armando de Ramón también, pero hoy en día tenemos historiadores que son muy excelentes. Simón Castillo también ha generado contribuciones muy importantes al estudio del transporte público en Santiago y la urbanización de las riberas del río Mapocho, entre finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. Entonces, eh, a lo que se apela acá es justamente al estudio de la multidisciplinaridad, y el acercamiento desde más de alguna aproximación. Y sin duda, la tarea y la dificultad está en que a futuro se logren abordar procesos históricos logrando construir de una manera armoniosa. Ahí está el verdadero reto, ¿eh? de, en construir aproximaciones que sean más allá de lo político, social y económico, sino que, por el contrario, haciéndolo dialogar. Así que eso, ya estaremos en un futuro video y me encantaría volver a estudiar el tema de la historia contemporánea, pero al caso chileno, pero eso ya sería para otro video. Bueno, nos vemos. Adiós.